Hola muchachos, ¿cómo están? Espero que muy bien. Mi nombre es Endry Duerto, estudiante del noveno semestre de Medicina en la Universidad de Oriente Núcleo Bolívar. Soy preparador docente de Medicina 1, como muchas la conocerán, Semiología Médica, y pertenezco a la Asociación Científica de Estudiantes de Medicina de esta universidad. En conjunto al Comité Permanente de Educación Médica, hoy les trajo un tema bastante interesante, que es la historia clínica. Más que todo nociones básicas porque está especialmente dirigido a aquellos estudiantes de pregrado que vayan a entrar a su práctica médica, a su práctica clínica y vayan a ver esta hermosa materia. Y bueno muchachos, vamos a comenzar definiendo lo que es la historia clínica. El libro Argente, comúnmente conocido, nos dice que la historia clínica es una narración ordenada, detallada de los acontecimientos psicofísicos y sociales, pasados y presentes, referidos a una persona, que surgen de la anamnesis, el examen físico y la elaboración intelectual de nosotros como médicos, y nos va a permitir emitir un diagnóstico de salud o enfermedad. Acá es muy importante, sobre todo para esos estudiantes de pregrado que vayan a entrar a ver semiología, que es tener en cuenta la bibliografía. Es muy importante la bibliografía cuando vayan a ver semiología, porque ustedes van a encontrar que van a tener un sinnúmero de bibliografías diferentes, pero que no todos los conceptos van a estar correctos, por lo cual ustedes tienen que ser muy meticulosos a la hora de leer y tratar de escoger el concepto más completo. Y si al concepto le falta algo, no temas en formar tu propio concepto y elaborarlo, porque para eso nosotros estamos, para aprender y para mejorar. Por ejemplo, acá tenemos un concepto más elaborado. Nos dice que la historia clínica es un documento médico, legal y científico en el cual se registra de manera ordenada y detallada todos los datos y conocimientos pasados y actuales relativos al enfermo. Y más que toda esta parte nos vuelve a comentar lo que nos dice el Argente Álvarez. Aquí más que todo lo que le agregué fue lo que es un documento médico, legal y científico, porque es muy importante que nosotros al momento de realizar el concepto de historia clínica mencionemos eso. Y para que esto sea un poco más didáctico, les recomiendo a ustedes buscar por qué la historia clínica es un documento médico, un documento legal, un documento científico, un documento humano, porque es muy importante que ustedes lo sepan. Y es un consejo que les doy, que investiguen y sean meticulosos, sean curiosos sobre lo que están estudiando, porque de aquí en adelante lo que vienen son más retos y más conocimiento para ustedes, y ustedes tienen que estar preparados para todo. Ahora vamos a ver un poco lo que es la estructura de la historia clínica. La historia clínica, a nivel de lo que nosotros vamos a discutir acá, es decir, un nivel de pregrado, un nivel de estudiante que está pasando de la parte teórica a la parte práctica, nos interesan estos tres ítems, que son la anamnesis como primer ítem, el examen físico y por último el diagnóstico sindromático, que ahora vamos a ir desglosando poco a poco. Entonces lo primero que tenemos es la anamnesis. Anamnesis, o también conocido como interrogatorio, que va a estar conformada por los datos personales, el motivo de consulta, la enfermedad actual, los antecedentes personales, los antecedentes familiares, los hábitos psicobiológicos, el examen funcional. Ahora vamos a desglosar un poco lo que sería la anamnesis. Primero, antes de comenzar, importantísimo, la primera impresión que le va a dar el médico, en este caso los estudiantes, al paciente. Recordemos que nosotros vamos a interrogar a una persona que tiene una dolencia, una persona que quiere ser escuchada. Y por eso es importante nosotros que inspiremos simpatía, inspiremos confianza, que transmitamos interés, que al llegar le demos un apretón de mano, buenos días señor, buenos días señora, ¿cómo está? Un saludo cordial, una sonrisa, cualquier gesto de amabilidad. También de disponer tiempo necesario para realizar la historia clínica, sobre todo para los estudiantes, porque nosotros apenas cuando estamos entrando a ver semiología, estamos conociendo lo que es una historia clínica, estamos conociendo lo que es un síntoma, estamos explorando este nuevo mundo gigante que es la medicina. Y claro, las historias clínicas van a tomar un poco más de tiempo porque va a ser más extenso y más laborioso el trabajo que tenemos que hacer nosotros al momento de transcribir, ya que tiene que ser muy detallada la historia clínica. Y algo que pasa también, sobre todo aquí en los hospitales de Venezuela, que son hospitales universitarios,
Al estar muy concurrido de estudiantes, ustedes van a encontrar que hay muchos pacientes que ya le han hecho 5, 10, 20 historias clínicas en un solo día. Y que cuando ustedes lleguen, va a estar cansado de tantas historias clínicas. Y eso es algo que ustedes también tienen que entender, porque ustedes tienen que tener tiempo para realizar la historia clínica, pero ustedes también tienen que adecuarse al tiempo del paciente. Y bueno, lo demás sería ya tener un poco de habilidad, de tener destreza al momento de realizar la historia clínica, realizar las preguntas concretas. Ahora vamos a hablar sobre los datos personales. Datos personales o ficha patronímica, como pueden conocer en otros estados, es lo primero que se consigna en la historia clínica. Va a estar constituida de los datos del paciente. Y aquí es donde comienza como tal un interrogatorio. Pero en sí, la historia clínica comienza desde la primera impresión. La historia clínica en un conjunto, porque recordemos que desde la primera impresión no es algo que muchos sepan, sobre todo los estudiantes que están comenzando. Nosotros realizamos ya un examen físico, porque estamos realizando inspección, estamos evaluando el habla del paciente, estamos evaluando cómo camina, si está sentado, la posición, todo eso. Entonces, algo a tener en cuenta. Acá vamos a consignar, sobre todo en el Hospital Ruiz y Páez, y también es una recomendación pues para que su historia clínica sea lo más completa posible. Más que todo para los estudiantes que están iniciando en la práctica médica, de consignar al menos 13 datos. Vamos a empezar primero con los nombres y apellidos, podemos pasar luego a la edad, el documento de identidad, fecha de nacimiento, el sexo, la raza, que aquí hay varias cosas que pueden variar. Por ejemplo, la raza se podría colocar dependiendo del lugar en donde esté, grupo étnico también dependiendo del criterio de quien te esté evaluando, pueden ser tomar las referencias como el suro, caucásico, afroamericano, raza amarilla, todos estos. O negro blanco, dependiendo del criterio del instructor. También podemos colocar el lugar de nacimiento, luego de la fecha de nacimiento, fecha y lugar de nacimiento. Y a tener en cuenta que, por ejemplo, el lugar de nacimiento, la procedencia y el lugar de residencia tienen una diferencia y es importante que la sepan. Vamos a tener que el lugar de nacimiento, perfecto, donde nace el bebé. Vamos a hacerlo con ejemplos acá en Venezuela. Supongamos que esta persona nació en Zulia. La procedencia, vamos a suponer que esta persona se mudó de Zulia a Barquisimeto y de Barquisimeto se mudó a Monagas. La procedencia en este caso vendría siendo de dónde él proviene o ella, que en este caso sería de Barquisimeto. Y el lugar de residencia es donde vive actualmente, que en este caso sería Monagas. Y ahí tenemos un claro ejemplo. El lugar de nacimiento sería Zulia, la procedencia sería de Barquisimeto y el lugar de residencia sería Monagas. Importante también que busquen el porqué de cada uno de estos ítems. Un adelanto que les puedo dar es nombres y apellidos, que esto no tiene mucha ciencia. Primero que todo, consignado por la parte de médico legal, que tiene que tener una identificación, las historias clínicas. Segundo, porque si usted nada más coloca como estudiante de medicina o como algún personal de la salud solamente un nombre y un apellido, puede llegar a dar una confusión en algún momento, digamos, que existan en una misma habitación y que de casualidad una cama esté al lado de la otra, dos pacientes con el mismo primer nombre y el mismo primer apellido, puede llegar a haber una confusión en cuanto, digamos, a las órdenes médicas, que esto podría llegar hasta ser fatal dependiendo de qué tanto varíe lo que tenga un paciente a lo que tenga el otro. Por eso es importante, muchachos, siempre consignar tanto los dos nombres, los dos apellidos o cuántos nombres y apellidos tenga el paciente. Por otro lado tenemos los datos del acompañante, que estos van a ser más que todo para tener un contacto al momento de avisar alguna emergencia. Y lo vamos a consignar entre el nombre y el apellido, el parentesco que tenga con el paciente, dónde vive y el teléfono. Muy importante el teléfono. Pasamos a lo siguiente, el motivo de consulta y la enfermedad actual. Importantísimos estos dos conceptos. Y es importante que ustedes salgan por lo menos claros con cómo está conformada la historia clínica, qué es un motivo de consulta y qué es una enfermedad actual. El motivo de consulta vamos a empezar primero, que es el más cortito, nos dice que es el conjunto de síntomas por los que el paciente solicita asistencia médica. Ahí ya nos dice todo. Es por lo que el paciente acude a la consulta, pero teniendo en cuenta que son los síntomas nada más. Para quien no lo sepa, pueden buscar también la diferencia. Un síntoma vendría siendo algo subjetivo, algo que percibe el paciente y que al médico le es difícil de comprobar, mediante que el signo
que no es lo que debe de ir en el motivo de consulta, es lo que es objetivo, es decir, lo que el médico puede evaluar. Entonces, con esos dos conceptos claros, también tenemos que hacer énfasis en que no se pueden consignar tampoco enfermedades aquí en el motivo de consulta, únicamente síntomas. Les recomiendo revisar los criterios de uniformidad de ambos, cualquier cosa estoy a la orden, y es importante porque, por ejemplo, en el motivo de consulta son 3, pero aquí les voy a dar un pequeño truco especialmente para los estudiantes que son nuevecitos con la semiología. Uno de los criterios de uniformidad, que no es muy conocido, vendría siendo como el 4.º criterio de uniformidad, nos dice que el personal que esté realizando la historia clínica, de no conocer el término semiológico del síntoma que les refiere el paciente, puede utilizar las mismas palabras que el paciente les refiere. Pero esto es más que todo para esos casos de guardias en emergencia, en que las cosas son más rápidas y no se tiene tanto tiempo para interrogar a todos los pacientes detalladamente. Por otro lado, tenemos la enfermedad actual. La enfermedad actual es básicamente la descripción del motivo de consulta. Por ejemplo, aquí nos dice que es una descripción clara, cronológica y evolutiva del motivo de consulta y de los síntomas agregados, iniciando desde las primeras manifestaciones de la enfermedad y finalizando en el momento en que se realice el interrogatorio. Importante, investiguen sobre los criterios de uniformidad de la enfermedad actual, que son 6, y este es uno de ellos, que la enfermedad actual va a finalizar en el momento en que usted realice el interrogatorio. Es decir, ponte tú estudiante de medicina, estás llegando nuevecito a tu sala, ves a un paciente que tiene 3 meses internado, pero que su enfermedad actual como tal comenzó hace 5 meses, digámoslo. Usted tiene que realizar toda la enfermedad actual de los síntomas del motivo de consulta y síntomas agregados, que ahorita les voy a dar un poquito más de diferencia en esto, hasta el día en que usted lo interrogó. Es decir, usted va a resumir 5 meses en una enfermedad actual. Que la enfermedad actual, otra cosa que tiene que tener es que sea concisa, sea precisa y no sea muy larga. Recuerden que la enfermedad actual tiene que explicar, como digamos, lo más relevante de la dolencia del paciente. Ahora vamos a pasar a los antecedentes personales, que aquí vienen siendo todo lo que ha padecido o ha tenido, ha sufrido nuestro paciente. Que claro, aquí lo vamos a dividir en dos, los antecedentes fisiológicos y los patológicos. Los fisiológicos son los propios del organismo, las propias modificaciones fisiológicas por las que pasó esa persona, como por ejemplo el crecimiento y desarrollo. Si es una mujer, los antecedentes ginecostéticos importantes, la menarquia, parto, si tuvo aborto. El esquema de vacunación es importante que lo conozcan. El esquema de vacunación de cada uno de los países de donde estén. Este esquema de vacunación se lo deben de pedir al paciente de tenerlo. De no tenerlo, por lo menos pregúntenle las más comunes de sus países y que les refiera al menos 3 para saber si tienen un esquema de vacunación por lo menos relativamente completo. En cuanto a los patológicos, son todas las enfermedades por las que no esté pasando actualmente nuestro paciente. Es decir, supongamos que el paciente tiene un dengue ahorita o un paludismo y supongamos que fue ahorita la consulta y fue por eso. Si el paciente es la primera vez que le da, eso no va consignado en los antecedentes patológicos, porque los antecedentes es lo que ya ha pasado. Entonces, lo podemos dividir en muchísimos, la verdad. Aquí les puse los más básicos. Por ejemplo, los infectocontagiosos, enfermedades infecciosas como el sarampión, la viruela, la papera, todas estas. Las epidemiológicas son las endémicas de sus países, por ejemplo, acá donde yo estoy. Ahorita podría ser el paludismo, el Chagas, la leishmaniasis. Venéreos, enfermedades de transmisión sexual, como el VIH, la gonorrea, chancroide. E importante en todo esto que les he dado es que ustedes no pueden abreviar. Por lo menos estudiantes de medicina que estén entrando a ver semiología. Nunca abrevien, nunca. VIH, por ejemplo, acá no lo pueden decir VIH, tienen que decir virus de inmunodeficiencia humana. Así con todas las cosas, igual con el VPH, no pueden poner DM para decir diabetes mellitus o HTA para decir hipertensión arterial. Cardiovascular es importantísimo. Siempre preguntar si el paciente es hipertenso, si está diagnosticado hipertenso, si está tratado, controlado, porque puede que tenga un tratamiento, pero si está controlado o no es otra cosa, si lo cumple, pues. Endocrino metabólico, importante la diabetes. Diabetes mellitus es importante a nivel mundial. Tipo 1 o tipo 2.
igual si está tratado, controlado, todo eso. Quirúrgico, si ha pasado por alguna cirugía recientemente, tienen que consignar el nombre de la cirugía, cuándo fue la cirugía y si tuvo o no alguna complicación. También se pueden agregar muchos más, como por ejemplo los antecedentes traumáticos, si ha sufrido caídas, rupturas, esguinces, fracturas, las alergias, se pueden colocar acá también, las transfusiones de sangre, si ha tenido o no, enfermedades digestivas, gastritis, enterocolitis, todas estas, enfermedades neurológicas, Alzheimer, Parkinson, todo lo que se pueda consignar, enfermedades renales, hematológicas, reumatológicas, todo lo que ustedes puedan ver que tiene el paciente. Ahora, para hablar de los antecedentes familiares, tenemos que tener en cuenta que vamos a interrogar sobre los familiares de primer grado de consanguineidad, la madre, el padre, los hermanos y los hijos. ¿Que se puede interrogar los abuelos, los tíos, los primos? Sí, pero estos son los principales que nos interesan porque acá vamos a interrogar sobre enfermedades hereditarias y estos son los que tienen mayor porcentaje de transmisión. Aquí tenemos ejemplos donde nos consignan madre viva de 27 años aparentemente sana, padre vivo de 33 años aparentemente sano. Igualmente no pueden abreviar acá, no pueden colocar APS para decir aparentemente sano. Y acá lo digo sobre todo es para los estudiantes de medicina que estén entrando a ver su práctica clínica. Todo tiene que ser, la verdad, muy detallado para este primer curso, este nuevo descubrimiento que es la semiología para ustedes. Hermanos, tiene dos, un varón de 56 años que sufre de hipertensión arterial sistémica, una hembra de 36 años diagnosticada con diabetes mellitus tipo 1. Ahí están las enfermedades, por ejemplo, hereditarias. Hijos, tiene 3 en total, 2 hembras, 8 y 4 años, un varón de 13 años y todos están aparentemente sanos. Básicamente esto sería el interrogatorio de los antecedentes familiares. De estar fallecido alguno, usted va a consignar fallecido, a qué edad falleció y cuál fue la causa de muerte y si sufría de alguna enfermedad transmisible durante la vida. Y ahora, para ir terminando con la anamnesis, tenemos los hábitos psicobiológicos, que aquí los hábitos nos hablan es de todo lo que realiza el paciente que puede influir con su día a día, con su vida, con su estado de salud. Y aquí lo vamos a consignar de la siguiente forma. Acá tenemos los alimenticios primero, en donde vamos a interrogar sobre la cantidad de alimentos al día, es decir, cuántas comidas consume la persona, el predominio, si es una dieta balanceada, si es a predominio de carbohidratos, de proteínas. Y ustedes lo pueden preguntar fácilmente qué desayunó, qué almorzó y qué cenó. Y mientras el paciente te vaya diciendo, ay, desayuné una arepa con queso, almorcé arroz con pescado, ustedes van sacando, ok, puede ser más proteína, puede ser más carbohidratos, dependiendo de lo que tenga. Y si tiene intolerancias o alergias, algún alimento también lo pueden consignar acá o en la parte de los antecedentes personales. En cuanto a los alcohólicos, los tabáquicos, las drogas y los cafeicos, vamos a interrogar casi lo mismo. El inicio, la frecuencia, cada cuánto lo hace, el tipo, en alcohólicos, el tipo de bebida alcohólica, en los tabáquicos, lo que fuma, en drogas, el tipo de droga, que aquí también es importante que coloquen el nombre científico, los cafeicos, el tipo de café. Y por último, si abandonó el hábito. De haber abandonado el hábito, tienen que colocar cuándo y por qué. En cuanto a los hábitos sexuales, es importante que si estamos interrogando a una persona joven y está acompañado de sus familiares, nosotros le pidamos amablemente a los familiares que se retiren mientras nosotros terminamos de hacer la entrevista. Porque en muchas ocasiones o casi nunca te van a dar información si está acompañado de su familia de este tipo de hábitos. Y es importante que pregunten el inicio, a qué edad comenzó sus relaciones sexuales, el tipo de relación, que no solamente se va en cuanto a la sexualidad, sino también si fue un tipo de relación zoofílica, porque, por ejemplo, acá se han visto casos, si usó protección o no, cuántas parejas ha tenido y si tiene actualmente una pareja estable. En el sueño es importante que pregunten el horario de sueño, a qué hora te acuestas, a qué hora te levantas, si el sueño es reparador y cuántas siestas toma durante el día o si no toma ninguna siesta. En la actividad física solamente vamos a consignar si realiza algún tipo de actividad física y qué realiza. De no ser así,
se le coloca que no realiza ningún tipo de actividad física. Otra cosa que les coloqué acá de último es la catarsis y la diuresis. ¿Por qué se los coloco de último? Porque esto es un ítem que también se puede colocar en el examen funcional, que es lo que vamos a ver a continuación, en el apartado de digestivo para la parte de la catarsis y en el apartado de renal para el apartado de la diuresis. Acá vamos a interrogar la cantidad, tanto de orina como de heces, con qué frecuencia va al baño para hacer una u otra necesidad, el color de las heces de la orina, el olor de las mismas, si está acompañado de alimentos, si está acompañado de sangre, cualquiera de estas cosas. El examen funcional para terminar anamnesis. El examen funcional no es más que el interrogatorio de los síntomas por aparatos y sistemas tengan uno que ver con la enfermedad actual y que no tengan un periodo mayor de 6 meses. Acá quiero hacer especial énfasis porque como vimos en el concepto de enfermedad actual también nos decía que tenemos que describir síntomas agregados. ¿Para qué llama enfermedad actual síntomas agregados y qué son los síntomas que se van a colocar en el examen funcional? Esto es sencillo. Para los síntomas grandes, cuando digo síntomas grandes me refiero, digamos, vómito, fiebre, diarrea, cualquier tipo de dolor que no esté entre los 3 que se consignan en el motivo de consulta, pero tengan el mismo tiempo de evolución que tienen estos síntomas del motivo de consulta. Estos son los síntomas que se colocan en la enfermedad actual. Es decir, en la enfermedad actual vamos a consignar síntomas que por lo general tengan el mismo grado de importancia y la misma evolución que los síntomas consignados en el motivo de consulta. Mientras que en el examen funcional vamos a colocar cualquier otro síntoma que presente el paciente que no tenga un periodo mayor a 6 meses. Y el examen funcional se divide en muchos también. Acá les coloqué los más importantes, pero estos no son los únicos. Y siempre, muchachos, tengan en cuenta que la historia clínica se realiza en orden. En el mismo orden siempre la van a realizar y con una letra legible. Entonces, primero comenzando con el examen funcional general, tenemos que vamos a considerar todos los síntomas generales, que poco a poco les iré definiendo cada uno de estos términos en el transcurso de estos videos, pero como ustedes van a ser muy minuciosos, van a realizar sus propias investigaciones. Y vamos a tener en general que vamos a consignar síntomas como fiebre, astenia, pérdida de peso. Luego seguimos con piel y anexo, todo lo que tenga que ver con piel. Por ejemplo, edema, ictericia, erupciones, prurito. Que aquí algo importante es que las lesiones elementales de piel, que a lo mejor la vayan a ver mucho en todas las universidades, no se consignan en el examen funcional porque las lesiones tienen que recordar que son signos, porque es algo que nosotros como médicos evaluamos. Igual es algo que van a ver más adelante y van a entender más a lo que me estoy refiriendo. Pero para esas lesiones normalmente se le coloca erupciones como un síntoma general. Y se describiría ya en el examen físico. Luego seguimos con cabeza y cuello, en donde vamos a hacer una división. Que acá no lo tengo dividido, pero es para darle solamente el ítem en general. Pero en la cabeza, como bien sabemos, vamos a encontrar la cabeza, los ojos, los oídos, la nariz, la boca. Y cada uno de ellos tiene síntomas distintos, por lo cual ustedes deberían de organizarlo de esa manera. Y acá vamos a tener síntomas como cefalea, fotofobia, hipoacusia, dependiendo de lo que esté afectado. Cardiovasculares, vamos a encontrar síntomas como dolor precordial, palpitaciones y hasta un síncope de origen cardíaco. Respiratorio, disnea, tos, hemoptisis. Digestivo, disfagia, hematemesis, constipación. Que sé que aquí muchos a lo mejor estarán como perdidos un poco con estos términos, pero les recomiendo que los busquen. Pero por ejemplo aquí hay muchos que a lo mejor muchos conozcan como el edema, que es el aumento de volumen de alguna parte del cuerpo, la astenia, un cansancio constante sin necesidad de realizar algún esfuerzo, el síncope, lo que muchos conocen como un desmayo, el respiratorio, por ejemplo, la hemoptisis, que la persona tenga tos y esa tos venga con sangre. Digestivo, por ejemplo, aquí tenemos la hematemesis, el vómito con sangre. Constipación, otro que conocen como estreñimiento también. Luego tenemos renal y vías urinarias, en donde vamos a consignar síntomas como la oliguria, que es la disminución en cuanto a la producción de orina, hematuria, que produce sangre, micturia, entre otros. Y por último tenemos osteomuscular y neurológico, que en osteomuscular vamos a simplemente consignar las artralgias y las mialgias,
que dependiendo que si está localizada, uno va a tener algún nombre más específico. Por ejemplo, una artralgia en la rodilla, eso sería una gonalgia. En el hombro, una omalgia. En neurológico vamos a consignar síntomas como vértigo, convulsiones, paresias, plejías, entre otros. Y bueno, muchachos, otro recordatorio es que solamente pueden consignar síntomas en el examen funcional, nada de signos. Los signos son para examen físico. Las enfermedades son para antecedentes personales. Y otra cosa es que hay síntomas que ustedes no pueden repetir. Acá nada se puede repetir. Esa es otra de las reglas. Si usted tiene síntomas, porque van a ver que, por ejemplo, síntomas como el vértigo también podría ser colocado en cabeza. Igual el síncope puede ser colocado tanto en neurológico como en cardiovascular, como hasta en cabeza mismo. Ustedes solamente pueden colocarlo en uno solo de los ítems, no pueden repetir vértigo en cabeza, vértigo en neurológico, síncope en cabeza, síncope en cardiovascular y síncope en neurológico. Todos tienen que tener síntomas diferentes. Y para finalizar, vamos a hablar solamente una pequeña definición rápida, porque este ya es tema para otros videos, sobre examen físico y diagnóstico sintomático. El examen físico no es más que la evaluación de los signos, como les dije, por aparatos y sistemas, mediante la realización de un conjunto de maniobras para obtener información sobre el estado de salud de una persona. El examen físico es muy parecido al examen funcional en cuanto a lo que sería la organización. También se va a dividir en un examen físico general, un examen físico de piel y faneras, de cabeza y cuello, y así sucesivamente. Para tener en cuenta acá que solamente vamos a evaluar signos y que el examen físico va a constar de inspección, lo que ve el médico, palpación, lo que siente mediante sus manos, percusión, lo que percute con sus dedos, y auscultación mediante el estetoscopio. Y para el diagnóstico sindromático lo que tenemos es que definir primero qué es un diagnóstico. El SUROS nos define diagnóstico como la identificación de una enfermedad para deducir su pronóstico e indicación terapéutica. Acá es básicamente lo mismo, excepto que no vamos a identificar una enfermedad, sino vamos a identificar un síndrome, que este síndrome va a estar dado por síntomas y signos que presente el paciente. Y esto es todo lo que podemos dar nosotros como estudiantes de medicina, un diagnóstico sindromático. Y básicamente lo que van a diferenciar es lo que es síndrome de enfermedad, que lo van a investigar, pero no es más que el síndrome va a estar conformado por distintos síntomas de distintos aparatos y sistemas, es decir, va a tener un origen plurietiológico, mediante que la enfermedad solamente tiene síntomas de dicho o de sistemas específicos. Y acá tenemos un caso más que todo para examen físico, en el que nos dice que hiperreflexia, hipertonía, es decir, el primero es aumento de los reflejos del cuerpo, mientras que el segundo es el aumento del tono muscular, signo de Babinski positivo que lo veremos más adelante, la atrofia muscular leve, es decir, la pérdida de la masa muscular, y también pérdida de los reflejos superficiales. Esto ya nos da indicativo a un síndrome de motoneurona superior. Pero también hay síndromes más básicos, por ejemplo el de esta imagen, se podría, no sé, dar un ejemplo aquí de una hemorragia digestiva superior cuando tenemos, digamos, una hematemesis y melena, ya uno se va por indicativo de que el paciente tiene una hemorragia digestiva superior. Pero esto ya son cosas que ustedes van a ver más adelante, muchachos. Y bueno, muchachos, para culminar vamos a repasar los 3 conceptos que considero más importantes que se tienen que llevar de esto. Tengo un resumen de cada uno de ellos como tal. Historia clínica, ¿qué tenemos que saber? Que es un documento en donde se va a narrar la dolencia del paciente y nos va a ayudar a emitir un diagnóstico, por lo menos saber eso. El motivo de consulta, que son los síntomas por los que acude el paciente. Recordar que son síntomas, no son signos y no son enfermedades. Y la enfermedad actual no es más que la narración de los síntomas que consignamos en el motivo de consulta. Y otras cositas que tener en cuenta, algunas preguntitas que pueden hacer en cuanto a la realización de la enfermedad actual es que cuándo comenzó el paciente a sentirse enfermo, cómo empezó la enfermedad, cuáles fueron los síntomas, cuál síntoma apareció primero, si alguno empeoró, si alguno mejoró. Estos son ejemplos de preguntas que pueden hacer. Y por último no me queda más que decirles que la historia clínica, una elaboración completa, una elaboración detallada, nos va a permitir reconocer el estado de salud o enfermedad que tenga una persona, que es lo que nosotros nos debe de interesar desde el primer momento en que estamos realizándola. Con esto vamos a poder
formular nosotros como estudiantes un diagnóstico sindromático de qué es lo que puede tener el paciente. Y por último, nosotros como estudiantes de medicina nos ayuda a generar memoria, nos ayuda a tener agilidad al momento de interrogar. Así que mi recomendación para todos ustedes es que en lo que puedan realicen su primera historia clínica. Acá les dejo la bibliografía, muchachos. Importante que lean estos 3 libros. Son fundamentales cuando estén viendo semiología. Y bueno, muchas gracias, muchachos. Espero que haya sido de su agrado. Si tienen alguna pregunta, pueden encontrarme en cualquiera de estos lugares. Nos despedimos. Hasta la próxima.